Buenos días a todos, un placer ver que todo el mundo ya está conectado. Vamos a esperar 2 minutos a que se terminen de conectar los demás participantes. En este momento tenemos 26 personas conectadas, pero sabemos que hay un poco más de participantes que están iniciando sesión. Muchas gracias por su tiempo. Bueno, ya estamos todos. Nuevamente, buenos días a todos. Muchas gracias por aceptar la invitación de Carvajal Tecnología y Servicios para escucharnos hablar un poco sobre tecnologías, innovación y cómo estas pueden ayudar a contribuir en la mitigación del impacto que nos está generando el COVID-19 para la reactivación de la economía en el país, sin olvidar la bioseguridad. Con nosotros nos acompañan Camilo Neira, director de Producto e Innovación Global en Carvajal, y nos acompaña también como invitado especial Javier Villarreal, gerente de verticales de la compañía High Vision. Yo voy a ser el moderador de este webinar. Mi nombre es Cristian Sarmiento, soy arquitecto de soluciones, especialista en ciudades inteligentes para Carvajal Tecnología y Servicios. Entonces, le doy la palabra a Javier para que se presente
rápidamente y luego Camilo también que se presenten aquí a nuestro público. Sigue, Gracias, Javier. Cristian, y a Camilo por la invitación a participar en este panel que organiza Carvajal. Mi nombre es Javier Villarreal, trabajo para High Vision. Como decía Cristian, mi rol es gerente de verticales. Yo desarrollo el mercado en las verticales de banca, industria, minería, oil and gas, logística y también todo lo que tiene que ver con grupos empresariales. Así que pues a sus órdenes acá para ir avanzando en el panel y aclarar inquietudes a lo largo de la charla. Gracias, Javier. Camilo, te damos la palabra. Gracias, Cristian y Javier por el espacio y a todas las personas que están conectadas. Como decía Cristian, mi nombre es Camilo Neira. Yo en estos momentos lidero el equipo de producto e innovación para Carvajal y en sintonía de este nuevo orden y de la reactivación económica, lo que buscamos con los productos y nuevas tecnologías es poder acompañarlos sobre todo a nuestros clientes en LATAM para lograr una reactivación económica eficiente con las medidas de bioseguridad implementadas de la mejor manera, pero por sobre todo apalancados en componentes de alta dimensión tecnológica y de una rápida implementación para poder reaccionar a cómo está efectivamente comportándose nuestra nueva realidad. Entonces, pues, Cristian, agradecer y pues arranquemos este panel, este espacio para nuestros invitados y contarles en qué estamos trabajando para ellos. Perfecto, Camilo, Javier, muchas gracias nuevamente por aceptar también la invitación a este webinar. ¿Cómo vamos a manejar? Voy a hacer una contextualización de lo que está ocurriendo, de por qué estamos acá. Vamos a hacer 4 preguntas a nuestros invitados y posterior vamos a terminar con una serie de preguntas que el público nos realice al finalizar el webinar. Entonces, les cuento, para poner en contexto. El 20 de enero de este año se identificó el primer caso del coronavirus en Corea del Sur. Tal vez lo escucharon. Sin embargo, el Centro Epidemiológico logró realizar el cerco para monitorear la expansión del virus y así poder controlarlo. Esto fue eficaz durante el primer mes, en donde solo hubo 30 casos. Sin embargo, a principios de marzo se incrementó el número de casos de manera inexplicable, hasta que encontraron el origen de este aumento de casos el 17 de febrero, al encontrar la famosa paciente 31. Tal vez lo han escuchado en noticias. Es una mujer de 35 años, fue asintomática, la cual llegó de Wuhan a Seúl. Seúl es la capital de Corea del Sur, tiene cerca de 9.5 mil millones de personas, es una de las ciudades más grandes del mundo, y la mitad de los coreanos vive en Seúl. Entonces, imaginarán por qué era tan importante tener un centro epidemiológico en Seúl. Al llegar a Seúl, la paciente 31, a pesar de que le pidieron que estuviera en cuarentena, la paciente 31 continuó su vida normalmente y antes de ser diagnosticada con el virus, la paciente alcanzó a visitar distintos lugares, entre ellos fue a un funeral, un club social, una iglesia que tenía más de 5,000 fieles, un supermercado, un buffet en un hotel. Incluso tuvo un pequeño accidente automovilístico que la obligó a ir al hospital, en donde también hizo contagios. Tan solo el 10 de febrero la paciente 31 comenzó a sentir fiebre y hasta el 17 de febrero asistió a un hospital donde la diagnosticaron por fin pues, de coronavirus. La paciente 31 durante 2 semanas desde su llegada a Seúl había sido causal del contagio de más de 1.166 personas y tuvo un contacto directo e indirecto, según los epidemiólogos, con más de 9.000 personas, solamente esta paciente. En este momento, fue en este momento donde la curva del contagio se salió de control en Corea del Sur y pasaron de tener de 100 casos máximos en marzo
a más de 8.000 casos a finales de marzo. El caso de la paciente 31 se ha vuelto un caso de estudio a nivel mundial que ha dejado al descubierto lo vulnerables que somos al virus y al alto riesgo que existe si de manera individual las personas no siguen las medidas de prevención indicadas por las autoridades. Un claro ejemplo de esto en Latinoamérica es Brasil, lamentablemente con más de 51.000 muertes y 1 millón de contagios. Aunque sin irnos muy lejos, Colombia ya se encuentra en la posición número 22 entre los países con más contagios en el mundo, con un total de 71.000 casos, superando a China en la posición 21 que tiene 84.000 casos. Ahora, claramente el virus llegó para quedarse por un buen tiempo. Científicos argumentan que deberá pasar más o menos entre 12 y 18 meses, si no es más, en encontrar una vacuna que sea viable. A este tiempo siempre debemos sumar los tiempos de producción, fabricación y aplicación de la vacuna a una población mundial que supera los 7.5 mil millones de habitantes. No sabemos realmente cuándo los colombianos podremos erradicar el virus, puesto que lamentablemente habrán prioridades en la aplicación de la vacuna, seguramente en aquellos países que más han aportado para la investigación y fabricación de esta. No lo sabemos realmente cómo va a ser. De acuerdo con los estudios de Laurel Garrett, una periodista y autora científica estadounidense que obtuvo el premio Pulitzer por unos artículos, unos estudios de periodismo explicativo en el 96, relata que hablaba sobre el virus del ébola. Hoy en día la periodista ha generado algunos artículos en donde manifiesta que por lo menos deben ocurrir 7 milagros para encontrar una vacuna eficaz contra el COVID-19. Y poder pensar nuevamente en volver a la normalidad que conocíamos hace 5 meses. ¿Estos milagros cuáles son? Primero, la vacuna debe ser de fácil adquisición, de bajo costo, para que todos los países del mundo puedan adquirirla. Segundo milagro, la vacuna se debe poder fabricar rápidamente. Tercer milagro, los gobiernos mundiales deben poder trabajar solidariamente para compartir de manera horizontal la vacuna con todos los países. Cuarto milagro que tiene que ocurrir. Una vez exista y se produzca la vacuna, toda la población debe tener fe sobre la misma, no creer que la vacuna hace parte de alguna idea conspiradora mundial para dominar el mundo. Aunque no parezca, pues hay mucha gente que cree esto. Quinto milagro, la vacuna debe poder aplicarse de manera oral, con parches o nasal. ¿Con qué fin? Para no tener que fabricar 7.5 mil millones de jeringas, lo cual atrasaría aún más su aplicación. La vacuna debe poder ser lo suficientemente eficaz para que el tratamiento se haga con una sola dosis, sin necesidad de dosis de refuerzos. Y séptimo milagro, según la periodista, la vacuna debe necesitar refrigeración. No debe necesitar refrigeración para que se pueda transportar en zonas de difícil acceso en donde no hay energía eléctrica. Con todo esto, debemos entender que ya estamos viviendo una nueva normalidad. Y cuando hablamos de nueva normalidad, hacemos referencia a adaptarnos a esta situación, ser productivos, ser competitivos y reinventarnos como sociedad y como seres humanos. Porque si queremos vivir como lo hacíamos hace unos meses, vamos a perder la oportunidad de mantenernos visibles, activos en este nuevo mundo. Es aquí en donde la tecnología con innovación aplicada puede ayudar a mitigar el impacto negativo de este virus para reactivar la economía de la forma más correcta. Camilo y Javier, nuevamente un gusto saludarlos después de esta breve contextualización que quería hacer al público. Cuéntenos, empecemos por Javier. ¿Cuál es tu perspectiva sobre la nueva normalidad y cómo crees que la tecnología puede ayudar a reactivar la economía del país sin olvidar la bioseguridad? Te doy la palabra, Javier. Gracias. Gracias, Cristian. Bueno, lo primero es entender que la pandemia cambió los hábitos de las personas, tanto a nivel de consumo como a nivel de las prácticas y de todos los protocolos que se deben tener. Es ahí donde la tecnología pasa a tener un impacto muy grande en todo nivel. Si hacemos solo una retrospectiva a cuando arrancamos el trabajo en casa, nos vamos a dar cuenta que ahora todos estamos expertos en plataformas como Webex, Zoom,
Meets, etcétera, porque todo se ha virtualizado y ha sido la tecnología la que ha permitido esta posibilidad de trabajo en casa y permanecer en cuarentena pendientes de los clientes, pendientes del desarrollo de las compañías. Obviamente hay cargos que sí o sí, sobre todo cargos operativos, necesitan moverse. La economía se paró en casi un 70% porque solo los sectores críticos podían salir a abastecer a la población, alimentación, medicina, salud, seguridad, etcétera. Y nuevamente ahí la tecnología juega un papel importante. Digamos que ahora cada vez encontramos más por todos lados los términos de inteligencia artificial. Entonces es la inteligencia artificial la que ha permitido ese apoyo en todos los sectores de desarrollo de la humanidad. Específicamente en el caso de los protocolos de bioseguridad, se han desarrollado una serie de analíticas basadas en cámaras termográficas que son las que permiten cumplir esos protocolos de bioseguridad que exigen los gobiernos. Básicamente, ¿qué es lo que pide un protocolo de bioseguridad en cualquier país? Control de temperatura y uso de tapabocas, tanto para empleados, visitantes, clientes y contratistas. Es decir, cualquier empresa tiene la obligación de medir la temperatura y exigir el uso de tapabocas a todas las personas que ingresan a sus instalaciones. Lo segundo es el cero contacto. Veníamos acostumbrados de entrar a un edificio donde normalmente los empleados utilizaban su huella digital para pasar por un molinete y tener acceso a los ascensores o ya a la oficina. Ese lector de huella digital se convierte ahora en una fuente de contagio extremadamente grande. Entonces ahí nuevamente la inteligencia artificial reemplaza esas tecnologías de contacto por una tecnología de reconocimiento facial donde las personas no están corriendo ningún riesgo y se está cumpliendo con el protocolo. Gracias, Javier. Camilo, ¿cuál es tu perspectiva sobre este punto? Cristian, la perspectiva efectivamente de la nueva normalidad no solamente implica la utilización de diferentes elementos de bioseguridad para que las personas puedan salir a la calle y efectivamente lograr reactivar sobre todo el consumo, que es de los principales dinamizadores de la economía, sino también brindar el elemento suficiente, sea a nivel tecnológico, software o hardware, para que efectivamente las personas puedan estar tranquilas en la calle. Esa nueva normalidad que nosotros observamos y hemos venido investigando durante los últimos meses está completamente normada por lo que es el bienestar y la salud de las personas. Entonces la pregunta direccionadora acá es, para poder llegar a tener esa nueva normalidad, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué podemos hacer? Como bien lo decía Javier hace un momento, apalancarnos en tecnologías como lo es la inteligencia artificial, las imágenes, puede ser uno de los elementos que apalanquen esa nueva normalidad. ¿Cómo? Entonces pensamos, tenemos tráfico de personas en las estaciones de bus, tráfico de personas en los retailers, tráficos de personas en los diferentes lugares donde efectivamente deben asistir, y lo que tenemos es un patrón, movimiento, y ese movimiento de las personas que dinamiza la economía, ¿cómo lo podemos capturar desde el punto de vista tecnológico? Acá es donde nace el uso de la imagen térmica para poder llegar a encontrar patrones de las personas. Las cámaras térmicas no solamente están en auge para este tema de COVID, para esta coyuntura, sino han sido cámaras que a nivel mundial han sido utilizadas para elementos de seguridad y control perimétrico con gran éxito. Extrapolando esa tecnología, la llevamos a cómo detectar temperatura de manera temprana y sin intrusión.
cómo no estamos deteniendo o generando cuellos de botella en una fila donde pueden haber 50, 100 personas con un dispositivo infrarrojo, donde efectivamente generamos cuellos de botellas. Lo que buscamos es darle la velocidad al tránsito de las personas, donde sencillamente la toma de temperatura, la tecnología de la cámara térmica, la inteligencia artificial se suman y logramos una solución que permite darle velocidad a las personas, lo que se traduce en velocidad de la economía. Definitivamente es algo disruptivo, hay diferentes ofertas en el mercado, pero más allá de las ofertas, de las formas en las que se puede instalar esta tecnología, la invitación que nosotros estamos haciendo a los jugadores económicos, a las empresas medianas, a los jugadores del sector gobierno, es poder llevar esta tecnología al modo de control. Y del modo de control seguramente en unos meses estaremos hablando de otro normal, donde efectivamente pueden haber casos de uso en reutilización. Esto quiere decir que no estamos hablando de una oferta de valor de corto plazo, sino una oferta de valor que nos va a permitir dimensionar nuevas formas y usos para esta tecnología. Un dato importante, Cristian, la detección de los síntomas con el sensor láser, el que estamos encontrando hoy día en las principales ciudades, requiere un gran número de inspectores y es un tema de cooperación en personas que se exponen para tomar la temperatura de otras. Este tema también es un dinamizador de la multiplicación del virus. Lo que buscamos efectivamente es detenerlo desde los diferentes puntos. La mayor parte de cero contacto la podemos lograr con ese tipo de tecnologías, pero por sobre todo avanzar en algo y es la realidad. Muchas entidades y sitios seguirán teniendo afluencia de gente. Eso es una realidad con la que tenemos que convivir y trabajar en estos próximos meses. Adelante. Muy bien, gracias Camilo, tienes toda la razón. Es una nueva normalidad y vamos a tener que adaptarnos y usar este tipo de tecnologías con inteligencia artificial, machine learning, big data, drones, en fin. Javier, sabemos que hay muchas personas que piensan que las tecnologías de cámaras térmicas, al tener inteligencia artificial, machine learning embebido, ser tecnologías que son cámaras de doble lente, tienen un lente óptico, un lente térmico, requieren de un proceso de implementación técnico complejo. Cuéntanos un poco sobre las innovaciones a nivel de tu experticia desde Hikvision, estas innovaciones, características y beneficios que traería estas tecnologías para las empresas en Colombia. Bueno, Cristian, lo primero es aclarar que la implementación es sumamente sencilla. Precisamente desde el área de investigación y desarrollo de Hikvision, que fuimos los líderes en sacar estos productos al mercado, se pensó en la facilidad de la implementación. Tanto así que lo único que se requiere es, como pueden ver en la gráfica, es un trípode en el que se coloca la cámara, porque obviamente ahora tenemos que instalar esas cámaras en áreas donde no estaba previsto que vaya ningún tipo de dispositivos. Entonces, se instala en un trípode, eso se conecta a un computador, en ese computador se instala un software que demorará 15 minutos en configurarse. Mientras se configura el software, la cámara térmica está adaptándose al ambiente. Aquí hay que hacer dos claridades que son muy importantes. Lo primero es que las cámaras deben funcionar en ambientes internos. Es decir, el lente térmico necesita un ambiente controlado para poder tener una lectura correcta. Y la precisión de estos equipos es de más o menos 0,5 grados centígrados, que es un estándar internacional. Inclusive la FDA, que es el organismo que regula todo el tema de medicinas en Estados Unidos, recomienda hacer lecturas con ese rango con ese margen de precisión. Entonces, es muy sencillo. La otra ventaja de la inteligencia artificial y el deep learning es que estos equipos conforme van en el día a día operando, van generando más data, y por lo tanto van haciéndose más precisos en la lectura.
Nosotros desde la fábrica captamos miles o millones de datos con los que alimentamos esa analítica de inteligencia artificial. Sin embargo, no siempre están todos los factores que uno contempla. Es ahí cuando el equipo por sí solo empieza a generar ese aprendizaje y ese mejoramiento del performance. Como ejemplo les puedo poner, nuestras cámaras tienen la capacidad de también detectar el uso de tapabocas. Y en las primeras versiones del firmware venían seteadas para los tapabocas estándar, es decir, el beige, el azul claro, el blanco. Pero ¿qué pasó? Que la gente empezó a personalizar sus tapabocas de cuadritos, de colores, negros. Inclusive he visto tapabocas que mandan a imprimir la parte que queda tapada del rostro para que sea una secuencia del rostro de la persona. Entonces, ¿qué ha tocado hacer? Alimentar con miles de modelos de tapabocas nuevamente el firmware para que también reconozca. Entonces, este es un proceso en el que cada vez la inteligencia artificial va haciéndose más precisa con esa data que precisamente va captando y va generando ese menor tiempo y menor rango de error. Sí, los colombianos somos muy creativos, le buscamos el lado bueno a cualquier situación, ¿no? Hay tapabocas muy originales. Sí, Bueno, sí. quiero darle bienvenida también a Adriana Berbeo, que nos acompaña, Andrés Solorzano, Felipe Rincón. Me encanta saludarlos. Gerson David, Ivonne Vélez. Bien, continuemos entonces con la siguiente pregunta que teníamos preparada. La tengo preparada. Camilo, ¿cuál es el rol de Carvajal en el desarrollo de este mercado y la implementación de estas soluciones tecnológicas con cámaras térmicas para el país? Cuéntanos. Bien, Cristian, sí, efectivamente el rol de Carvajal en este segmento de producto, en este tipo de soluciones, no cambia. Y es el rol que está dentro de nuestro ADN como tecnología y servicios, y es lograr ser el integrador de tecnologías para los diferentes sectores de la industria. Acá es importante resaltar que con el equipo de Hikvision hemos logrado poner una oferta a mercado con tecnología de último nivel, siendo integradores, buscando lograr ese acondicionamiento a la necesidad real de nuestros clientes en las diferentes verticales. Estamos hablando de sector gobierno, sector salud, sector privado en general, donde para nuestros clientes el rol de integrador no se limita realmente a una colocación de un hardware o un software, sino son todos los elementos de análisis, diagnóstico, valor agregado y efectivamente esa visión de caso de uso o de roadmap con esta tecnología. Javier decía algo muy importante ahorita y es el modelo de inteligencia artificial tiene unas variables que están elevando cada vez más su confidence y los casos de uso se están convirtiendo en múltiples y diferentes y están creciendo a medida que los gobiernos o las empresas van tomando decisiones. Si nos situamos en una versión de hace 2 meses, hablábamos estrictamente de detección de temperatura. Hoy estamos hablando de una versión que a partir de imágenes de alta precisión puede tener una identificación facial de un tapabocas, puede lograr entender la distancia que hay entre persona y persona para control de aforos, temas que estamos profundizando justamente para complementar la oferta de valor. Y a medida que se va generando tráfico de personas y entendimiento del modelo, ese confidence va aumentando y nos va entregando nuevos casos de uso. Seguramente tendremos que profundizar en unos meses en los temas de distanciamiento para foros de gran tamaño, donde efectivamente estamos preparando la tecnología y dándole esa atracción entre visual de cliente, realidad de cliente y oferta de valor de fabricante en el lado Hikvision. Y Carvajal en la mitad lo que se ha enfocado es en hacer esa integración perfecta para lograr la oferta de valor correcta. Otro dato importante que teníamos acá, por ejemplo, el 27 de abril en Colombia, el protocolo para empresas hablaba de 3 puntos indispensables: la toma de temperatura,
al ingreso del lugar físico, la distancia mínima de 2 metros y el uso del tapabocas. Con el confinamiento o con el aislamiento obligatorio, esas 3 premisas no cambiaron. Hoy día lo que buscamos es darle velocidad a esas 3 premisas y darle mayor acción a la empresa, al centro comercial, al retailer, al aforo de servicios al ciudadano en el sector gobierno. Entonces, esa perfecta conjugación de los 3 elementos, necesidad cliente, integrador, Carvajal, tecnología y servicios, y fabricante, en este caso estamos hablando de Haivision con Javier, genera una perfecta alineación para poder abarcar lo que viene en los próximos meses. Acá no estamos hablando de una planeación en corto, sino de manera muy ágil, en una planeación de días, no de meses, no de años. Y esa planeación es la que estamos llevando a cabo cada día con este tipo de productos. Sí, muy bien, Camilo, tienes toda la razón. Basado en el análisis de mercado, en este análisis de mercado que han hecho ambas compañías, tanto Carvajal como Haivision, con la situación de la pandemia, ¿cómo creen ustedes que será la masificación y adopción de estas tecnologías que ayudarán a mitigar el impacto del COVID-19? Por ejemplo, la masificación en el país de esta solución de cámaras térmicas, teniendo en cuenta que nadie estaba preparado en el 2019, en el presupuesto para el 2020, las compañías tener un rubro llamado pandemia, ¿no? Nadie estaba preparado y estas tecnologías son tecnologías de punta que se han usado en otro tipo de pandemias que gracias a Dios no han llegado a Colombia. N1H1 que alcanzamos a escuchar en el 2006, el mismo ébola que ya se está erradicando, el SARS, coronavirus es una variante del SARS. ¿Cómo creen ustedes que podemos generar una masificación de estas tecnologías para que las empresas sean conscientes de que, pues, si bien el termómetro infrarrojo es una opción, sabemos que tiene una serie de desventajas de calibración? Hay que ser, como decía Camilo, se necesita inspectores, personas, es una solución intrusiva, porque la gente tiene que, pues, hacer una fila, guardar distancia y esperar a que tome la temperatura. ¿Cómo podemos ayudar a la masificación y que las empresas se den cuenta de que este tipo de tecnologías es realmente la solución que se requiere para reactivar la economía y aumentar el flujo de personas en las instituciones privadas, públicas? Javier, cuéntanos un poco sobre esto. Claro que sí. Bueno, pues quiero arrancar diciendo que cuando sacamos el producto al mercado, un área específica de una de las plantas empezó a producir este tipo de soluciones. Hoy estamos con prácticamente 2 plantas en China produciendo el producto, y esto ha permitido, por economía de escala, que los precios con los que arrancamos hace 3, 4 meses se han reducido considerablemente. Esto en beneficio, pues, de todos los clientes a nivel global. En segundo lugar, la tecnología reemplaza a las personas y reemplaza el riesgo que estas personas pueden llegar a tener. No es lo mismo, imagínense un edificio, nosotros tenemos, por ejemplo, en Torre Pacífico la oficina, en hora pico, 7:30 de la mañana, hay una cantidad increíble de gente. Si hacemos el ejemplo con inspectores con un termómetro, eso es un cuello de botella gigantísimo. En segundo lugar, el riesgo para esas personas que están todo el tiempo expuestas a miles porque hablo de miles de personas a las que están tomando la temperatura día a día. Y en segundo lugar, tercer lugar, perdón, la trazabilidad. El termómetro es un equipo que mide una temperatura y luego yo debo transcribir eso de forma manual a algún lado. Con las cámaras, nosotros tenemos la posibilidad de, en el software, este software puede ser centralizado. Le sirve para la empresa que tiene un local como para la empresa que tiene 500 sedes a nivel nacional. Y este software es el que se encarga de recopilar toda esa información
esa Big Data se convierte luego en unos dashboards para análisis que hacen que la compañía pase a ser preventiva e inclusive predictiva por sede, por horario, por día, puede tomar decisiones. Entonces, realmente genera mucho valor a las organizaciones este tipo de tecnologías. Muy bien, muchas gracias, Javier. Muchas gracias. Camilo, te hago la misma pregunta a ti. ¿Cómo crees que será la masificación y adopción de estas tecnologías desde Carvajal para ayudar a mitigar el impacto que tiene el COVID-19 en Colombia? Bien, ahí quisiera partir esta respuesta en 3 componentes. El primero es una toma de decisión para reactivación. Y cuando hablo de una toma de decisión es porque las empresas y las instituciones efectivamente llegarán a un punto en el cual tienen que masificar el tránsito y el tráfico de personas en los diferentes lugares. Y para esto hay dos variables de decisión. La primera, dar un tráfico en búsqueda de tener las masas y de poder llegar a niveles de tracción como los que teníamos hace 6 meses. O la segunda, generar lo que hemos denominado los cuellos de botella, de filas, de evaluación, de denominar la planilla. En la primera decisión, efectivamente, que es donde nosotros buscamos acompañarlos, es justamente tomando una decisión de un CAPEX o un servicio, de acuerdo a las necesidades de la compañía. Si es un servicio, podemos acompañarlos con un servicio de cámaras térmicas, o si es un CAPEX, de la misma manera, con los mayores estándares de garantía, de implementación para esa continuidad. El segundo elemento, lo decía Javier hace un instante, el tema de la inversión. Cuando ya empezamos a lograr economías de escala en este tipo de productos, estamos siendo más competitivos en precio, pero ese precio lo debemos comparar con algo. Y el caso de uso relevante es, ustedes están en un centro comercial, en algunos casos se ha duplicado el personal de vigilancia o personal de servicios generales para diligenciar planilla, la toma del termómetro, el uso del tiempo, la ubicación de un stand para hacer esta tarea, el riesgo de contagio que se presenta al hacer contacto persona a persona. Haciendo esa valoración, ya estamos siendo más competitivos desde el punto de vista de un caso de negocio para recuperar esta inversión y hallar casos de uso posteriores. Cuando hablamos de casos de uso posteriores es una adopción tecnológica por accidente con un tema de coronavirus que se convierte en una nueva forma de entender esquemas de seguridad, esquemas de validación de las personas y también esquemas de detección de diferentes elementos. Hoy estamos hablando de fiebre, distanciamiento y características faciales. Y el tercer elemento, que es muy importante, y me permito tener acá, tengo un apunte de un diario de corte mundial de BBC, donde dice: coronavirus está generando innovaciones en tecnologías para combatir las preocupaciones del día a día. Esa frase es muy potente, porque nosotros acá estamos combatiendo una preocupación del día a día. El filtro que le estamos generando a la economía al generar las filas es un filtro de consumo. Y realmente tenemos que lograr el perfecto mix en generarle el tránsito a las principales variables macroeconómicas generadas por las personas que consumen día a día en los restaurantes, en los retailers, en los diferentes centros de atención, para poder llegar a esa compensación. Claramente, cuidando todos los temas de bioseguridad y de multiplicación de la pandemia. Claramente, cuando una cámara de estas detecta un tema de fiebre, lanza una alerta sonora, lanza una alerta visual para el monitor. Acá no solamente estamos hablando de lo que puede ocurrir en sitio, sino también de las restricciones que per se empezarían a generar las personas, justamente para no salir en caso que tengan síntomas
elevados o que tengan algún diagnóstico positivo. Con esos tres elementos, la oferta de valor lo que empieza a constituir es una solución transversal apalancada en nuevas tecnologías para diferentes componentes. Hacia allá es donde realmente nosotros, como Carvajal, visualizamos el componente de apoyo en este nuevo normal a la economía y justamente a nuestros clientes. Sí, Camilo, y ahí complementando un poco, digamos que la bioseguridad hace parte del gran universo que es la seguridad. Y la seguridad es una percepción. Entonces, en la medida en que como organizaciones logremos una percepción clara de bioseguridad en este caso, vamos a tener la confianza de que nuestros empleados primero, nuestros clientes vayan sin problema a nuestro establecimiento, a nuestra oficina, a nuestra planta, porque lo que necesitamos es no solo cumplir un protocolo que sacó el gobierno, es asegurar la continuidad de nuestro negocio. Y aquí también caben otros términos, otros aspectos a considerar, y es el riesgo reputacional. El riesgo reputacional de una compañía que de pronto no tomó las medidas adecuadas y llegó a tener un problema de un contagio o pues algo más trágico como una muerte de una persona. Eso reputacionalmente afecta e impacta muchísimo a largo plazo. Entonces acá hay varios aspectos que hay que trabajar. Primero, cumplir con los protocolos de bioseguridad, pero mi recomendación es ir más allá y es generar una percepción clara de seguridad en las organizaciones. Estar seguros de que no estamos corriendo ningún riesgo y que la continuidad de nuestro negocio está asegurada. Y basados también como le digo, en toda esa trazabilidad de datos que generan nuestras soluciones, ir tomando medidas en el día a día para ir asegurando cada vez más de esa percepción. Bien, sí, claramente ahí está efectivamente, y solo para complementar, ya no te dañamos el esquema organizado, Cristian, pero Javier tiene toda la razón. Y cuando ya hablamos de un componente transversal de seguridad, es donde se multiplican los casos de uso. Que realmente acá estamos hablando de un dispositivo muy apalancado en altos componentes de high definition en temas de lentes, etcétera, pero por detrás lo que hace ese componente más viable es esa inteligencia artificial modelada para la seguridad que nos habla Javier. Comentario ahí en cierre, Cristian, para continuar. Muy bien, sí, claramente la seguridad es una percepción. De hecho, los indicadores de ciudad hablan de ese nivel de percepción que tienen los habitantes en una ciudad. Y las tecnologías son herramientas que nos van a ayudar a mejorar la percepción de seguridad de las personas. Tenemos una pregunta, voy a tratar de entender la pregunta, pero ¿cómo sabemos, Javier, que si bien existen rayos X, que a mucha exposición de las personas puede generar algunos problemas de salud, estas tecnologías de cámaras térmicas, ¿hay alguna certificación que le dé tranquilidad a la gente que hacer el reconocimiento o toma de imagen de cámara térmica no genere problemas de salud en los seres humanos? ¿Hay alguna certificación, algún estudio que indique que el lente térmico no genera ningún problema? Es que de hecho la cámara como tal no genera ni transmite nada. Lo único que hace es leer unas frecuencias de temperatura que emitimos. Digamos que el ente de radiación es el ser humano. Y la cámara lo único que hace es interpretar y leer esas radiaciones de temperatura que emite la persona. Así que ahí no hay ningún riesgo para las personas. Muy bien. Me están preguntando también qué tipo de analíticas tiene la cámara embebida actualmente. Bueno, la cámara en sí tiene dos analíticas. Una voy a hablar de dos equipos, la cámara y el terminal. Si hablamos de cámara, la cámara térmica tiene
dos analíticas en bebidas. La de detección de temperatura. Esta detección de temperatura se hace en la frente de la persona. Entonces, lo primero que hace la analítica es detectar un cuerpo humano, para no tomar la lectura porque todos los cuerpos, toda la materia emite una temperatura. Entonces, lo primero es discriminar si es un cuerpo humano o no. Y lo segundo se centra en la lectura en la frente. ¿Por qué en la frente? Porque si yo, por ejemplo, estoy entrando a mi oficina con un vaso con café caliente o agua caliente y lo llevo a la altura de mi pecho o de mi vientre, si la cámara tomara esa zona, la lectura, pues va a tener una falsa alarma. Entonces, por eso, para asegurar la fiabilidad, se hace la lectura en la frente de la persona. La segunda analítica es la de reconocimiento de uso de tapabocas. ¿Sí? Y para la cámara, para complementar con reconocimiento facial, se requiere un grabador especial de una tecnología que se llama DeepMind, que es el que hace el reconocimiento facial. Entonces, muchas personas me preguntan a mí, pero si está con tapabocas, ¿cómo hace ese reconocimiento? Básicamente, la analítica está diseñada para leer esta zona de acá. La frente, la distancia interpupilar, la geometría de los pómulos, la nariz. Entonces, no hay ningún problema de que la persona esté con tapabocas, igual la va a reconocer. Es en el caso de las cámaras. Ahora, en el caso de los terminales, el terminal es como una tablet que se pone perpendicularmente. Y esa sí ya trae embebida las tres analíticas. Es decir, detección de temperatura, detección de uso de tapabocas y reconocimiento facial. Con un valor agregado en el terminal que es un control de acceso. Es decir, yo con este terminal puedo permitir abrir una puerta, una cerradura electromagnética, por ejemplo, un electroimán, o dar el paso en un molinete. Entonces tenemos unos modelos para 6.000 rostros, tenemos modelos para 50.000 rostros, y todos estos equipos pueden armarse de acuerdo a los requerimientos de los clientes. Por ejemplo, un cliente que tiene hablemos de grandes superficies. Grandes superficies tienen entradas para clientes y entradas para empleados. Entonces, en entradas para clientes, pues lo recomendable es instalar cámaras térmicas y en la entrada de los empleados un terminal con reconocimiento facial, porque ya tengo toda esa base de datos de esos empleados con su rostro. Pregunta de Juan Carlos Escobar. Y nos pregunta, ¿qué pasa si la persona va con sombrero o gorra o gafas? ¿Hace también la identificación de la temperatura? El requisito es que la frente esté descubierta. Si la gorra está arriba, digamos que hay un espacio entre la gorra y queda frente, pues la va a tomar la lectura. Si está muy tapado, obviamente no. Por ejemplo, ahora que hay personas que utilizan el tapabocas y encima una careta, tiene que quitarse la careta para que se pueda hacer la lectura de la temperatura. Ok. Otra pregunta. ¿Cómo se realiza, cómo adquiere el sector público este tipo de servicio, a nivel de servicio, Camilo? No una venta transaccional. Bien, Cristian, es una muy buena pregunta a partir efectivamente del comentario que hicimos hace unos minutos. Y lo primero efectivamente es entender la dimensión de la necesidad. Claramente para sector público, cubriendo todos los lineamientos del Manual General de Contratación, efectivamente, pero pueden ser los dos esquemas transversales. Estoy hablando múltiples industrias. En el esquema transaccional estamos hablando de una implementación de una cantidad X de dispositivos con los diferentes elementos, como lo son el componente de cómputo, el mismo trípode, la capa de conexión y cableado. Venta naturalmente transaccional es una adquisición, un CAPEX que efectivamente adquiere la entidad. El segundo escenario que estamos viendo y que es muy, muy valioso para cualquier industria, incluido el sector público,
es que efectivamente sea un elemento o un esquema de servicio. En el esquema de servicio, de igual manera, se entiende la dimensión de cantidades de las máquinas, agregándole no solamente la implementación, sino una posibilidad de soporte, tanto a nivel preventivo de los equipos como a nivel del día a día en su operación. Múltiples esquemas que podemos diseñar a partir del acompañamiento especializado en una dimensión consultiva del proceso. ¿Qué es lo importante? Entender hacia dónde va el uso de la necesidad. Si no tiene una proyección, como lo decía hace un momento, de casos de uso posteriores, pues efectivamente una venta o un servicio en modalidad mensual puede ser una salida por la coyuntura. Pero si efectivamente logramos identificar casos de uso que apalanquen esta tecnología, puede ser aún más ganador la relación de CAPEX o un esquema de servicio de mediano y largo plazo, en el cual no solamente agregamos, como les decía hace un momento, el componente de implementación, sino lo que es soporte, mantenimiento y diferentes actualizaciones y crecimiento que se puedan tener con las innovaciones desde el punto de vista de producto o elementos adicionales que efectivamente se vayan agregando. Lo que le puedo aportar a la pregunta que nos hacía Marianela Ávila. Muy bien. Juan Carlos Escobar nos hace otra pregunta. ¿La cámara puede enviar una alarma si la persona que está ingresando tiene algún impedimento para la medición? O sea, que la analítica identifique que es una persona, pero que por algún obstáculo, sombrero, gafas, no sé, algo, no puede tomar la temperatura. ¿Genera algún tipo de alarma, Javier? No genera alarma, pero simplemente genera pues digamos que ahí está el video de soporte. Recuerden que la cámara tiene dos lentes. Un lente óptico, que es un lente óptico de video normal, de alta resolución, de 4 megapíxeles, donde en el centro de monitoreo del usuario, del cliente, pueden estar viendo en tiempo real qué está pasando con las personas. Y la lectura de las analíticas se hace sobre el lente térmico. Muy bien, muy bien. ¿Qué tipo de alarmas genera estas cámaras? ¿Sonoras, visuales? ¿Dónde se genera la alarma? ¿Si en un computador, en la misma cámara? Todas las anteriores. La cámara como tal tiene una luz que se empieza a destellar y también una alarma sonora, que son configurables si el cliente quiere que estén activas o no. Y adicionalmente está enviando todos los eventos al software de gestión, donde tenemos dos versiones de software. Un software gratuito, que para ser gratuito tiene muchas funciones, que es el IBMS 4200, o el software licenciado, que es el High Central, que ya te permite una serie de dashboard y de analíticas, porque incorpora un módulo de Business Intelligence que te permite más trazabilidad. Pero en cualquiera de los dos software está recibiendo los eventos en tiempo real. Y también son alarmas visuales con pop-ups. En el momento que hay una alerta, se activa un pop-up de video para el operador para que tome acción. Listo, no veo más preguntas. Para terminar, la misma pregunta para Javier y Camilo. ¿Qué hace a Carvajal diferente, Camilo, para que nuestros clientes, los futuros clientes, adquieran esta solución de cámaras térmicas y estas tecnologías con nosotros? ¿Qué nos podrías tú decir para hacer diferente a Carvajal en estas soluciones? Gracias, Cristian. Como les dije hace un momento, y es uno de nuestros principales valores como compañía, es ser ese integrador tecnológico que realmente logra acotar e identificar la necesidad puntual para establecer este tipo de soluciones y localizarlas en las diferentes sedes, lugares o establecimientos de nuestros clientes. Segundo elemento, muy importante, es el roadmap o los casos de uso tecnológicos que continuaremos hallando para esta tecnología
justamente para potencializar el uso y que no sea solamente un elemento coyuntural. Alguien me preguntaba en un foro la semana anterior, bueno, ¿qué pasa si adquirimos las cámaras y en septiembre se encuentra algún método de tipo médico, vacuna, etcétera, para la pandemia? Y es justamente donde abrimos la conversación y decimos, es muy posible que en los próximos meses llegue esta solución médica, farmacéutica, pero también hay una realidad y es la localización. Ya estamos sumando tiempo. Segundo, mientras realmente desaparece el virus, pues va a estar circulando y tenemos que generar el control de la temperatura. Y tercero, esta nueva normalidad bajo el concepto de seguridad que nos hablaba Javier, se convierte en una palanca para otros elementos. Hablábamos en los casos de uso de aeropuertos, seguramente para detectar temperatura, pero los algoritmos y los componentes de inteligencia artificial nos permitirán llegar a otros casos. Detecciones de rostro temprana, detecciones de otro tipo de patologías sobre el rostro o sobre lo que efectivamente se encuentra en el ecosistema de tránsito. Patrones de comportamiento diferenciales de las personas sobre un establecimiento para hacer técnicas de prevención. Diferentes casos de uso que nos permitirán potencializar este CAPEX o este servicio. Pero ahí justamente es donde nosotros como Carvajal jugamos ese rol de tranquilidad, de profundización y de escalabilidad a nivel tecnológico para nuestros clientes, que es evidentemente lo que llevamos trabajando y profundizando por muchos años en esta industria de la tecnología y los servicios. Muy bien, sí, totalmente de acuerdo contigo, Camilo. Carvajal, una compañía de cerca de 120 años, colombiana, en donde siempre he mantenido una relación a largo plazo con los clientes, nuestros aliados, proveedores, fabricantes. Y, y estoy de acuerdo, somos una compañía que hace ese acompañamiento de inicio a fin, que tenemos presencia en todo territorio nacional y en varios países de Latinoamérica, que puede generar valor a nuestros clientes, darle la tranquilidad y la confianza de que si bien pueden encontrar tecnologías similares, ese acompañamiento pre y postventa de nuestros productos, servicios, generan un valor importante para nuestros clientes. Javier, te traslado la misma pregunta. ¿Cuál es el valor diferencial de Haivision frente a otras marcas? ¿Por qué nuestros clientes deberían adquirir las soluciones tecnológicas con marca Haivision? Bueno, lo primero es que nosotros somos los líderes a nivel global desde el año 2013 en todo lo que tiene que ver con desarrollo de inteligencia artificial. Por ponerles un ejemplo, nosotros solo el año pasado sacamos 1.800 patentes. Eso les puede dar una idea clara de la cantidad de soluciones nuevas que estamos sacando al mercado. Es decir, nosotros somos una empresa que marca tendencia con investigación y desarrollo. Del total de la nómina de Haivision a nivel global, que somos un poco más de 40.000 personas, 19.000 personas casi están en investigación y desarrollo. Es decir, nosotros le apostamos mucho a la innovación. Por eso, eso nos ha permitido, como digo, ser los líderes desde el año 2013, tanto en innovación como también a nivel global en lo que tiene que ver con soluciones y con volúmenes de ventas. Tenemos un portafolio de más de 5.000 ítems y tenemos soluciones verticalizadas para todo tipo de aplicaciones. Para gobierno, en gobierno tenemos seguridad ciudadana, tráfico inteligente, para todo el tema de entidades de militares, de policía y defensa, etcétera. Y para banca, para industria, para todos los sectores. Entonces nosotros, como digo, el ser los líderes nos obliga a estar siempre a la vanguardia en soluciones, y no solo en soluciones, también en soporte y en precio. Somos un fabricante que invierte mucho en apoyar a cada país donde tenemos operación. En el caso de Colombia somos 50 personas. Haivision tiene un equipo para todo lo que es el consumo masivo
y un equipo robusto también para todo el área de sector corporativo, donde tenemos equipo preventa, que son los que ayudan a los canales en el tema de capacitación, entrenamiento, a diseñar las soluciones. El equipo comercial, que son las personas que están en el mercado apoyando a los canales de integración. Y el equipo postventa, que es cuando se implementa un proyecto, sobre todo proyectos grandes. Uno de nuestros ingenieros ayuda al canal, al integrador, en la configuración de esa solución. También quiero resaltar que para nosotros Carvajal es un integrador muy importante, es un canal de mucha trayectoria en Colombia. Para este producto que estamos trabajando en equipo ahora, han hecho una labor realmente muy grande, primero de entender bien la solución. Se entrenó todo el equipo preventa comercial, es decir, es un integrador que sabe cómo hacer las cosas, que tiene toda la experiencia, todo el soporte técnico, el goodwill, el know-how, tiene todo, y por eso es uno de los integradores claves para nosotros acá en Colombia. Muchas gracias, Javier. Camilo, muchas gracias. Yo creo que ya podemos terminar. Les agradezco su participación y a todos los participantes que nos acompañaron. Muchas gracias por sus preguntas, muchas gracias por la atención que nos brindaron. Y para cerrar, Carvajal en Carvajal hacemos las cosas bien. Entonces, estaremos atentos en desarrollar innovaciones que estén acordes a las necesidades del mercado. No hay más. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos por su espacio, por su tiempo, y con gusto estaremos atentos para ya en el offline responder inquietudes adicionales que tengan o necesidades específicas en las cuales podamos contribuir a su hoja de ruta de la nueva normalización de la economía. Gracias, Javier, a nuestro fabricante aliado Haivision por la apertura y por todo el trabajo que estamos haciendo en conjunto para acompañar a las empresas e instituciones de Colombia y de LATAM. Un abrazo a todos. Gracias, Iván, a todos por el tiempo. Buen día a todos. Feliz semana. Y a través de Carvajal cuentan con el respaldo incondicional de Haivision. Y buen día para todos. Gracias.